René May, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Sabemos que este fin de semana estarás aquí en Zacatecas, pero antes de que nos cuentes el motivo de tu visita, pues quisiera aprovechar para platicar un momento contigo y que puedas compartir con la audiencia del canal 24.1 y Radio Zacatecas parte del trabajo que realizas alrededor del mundo en promoción de la paz. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Manolo. Es un placer poder tener este momento contigo y con vosotros. Sí, este fin de semana somos a Zacatecas y vamos a enseñar a la persona cómo aprender a vivir sin enfermedad o al menos cómo podemos controlar. Vamos a poder hablar de temas científicos y vamos al mismo tiempo crear una unión con cada uno de sus peticiones. Y que podemos ayudar a todos que tienen problemas y que podemos le ayudar. René, para ofrecer paz, pues primero debemos tener paz uno mismo. Es verdad que no podemos dar lo que no tenemos. Así que, ¿cómo podemos transmitir la paz si no la tiene? Y yo creo que si la paz se controla con una vida sana, significa que debemos saber qué es importante en la vida. A mi casa, ejemplo, no tengo alcohol, no existe. A mi casa, ninguna persona puede fumar. Los niños no tienen derecho a tener de palabras groseras, eso no existe. Así que únicamente este alineamiento de vida permite de vivir dentro de la paz y aprender finalmente a vivir en paz con nosotros. Así es. Ahora, ¿cómo lograr esta paz interior? ¿Podemos acudir a algún centro, algún apoyo, alguna ayuda? ¿Cómo podremos lograrlo? Bien, tenemos cientos y cientos de centros humanitarios a nivel internacional que son des lugares gratuitos que la persona puede venir y recibir de terapia, de medicina emocional, que permite a la persona de encontrar una mejor salud y tener mucho más ánimo y energía en la vida. Debes informar a la página www.reneme.org y aquí va a encontrar muchos instructores y voluntarios listos a ayudar gratuitamente a lo que sea. Ahora, debemos estar en paz no solo con nosotros mismos y nuestros semejantes, también con la naturaleza, con los animales, con todos los seres vivos. Finalmente, todos estamos conectados. En eso tiene 100% razón. Si analizamos el origen de la vida, empieza con varios elementos de hidrógeno, después minerales, todo eso. Quiere decir que el primer elemento fue la naturaleza, que empezó a nivel microscópico, de forma primitiva, evolucionando, después dejar el lugar, no dejar, me compartió con animales y después con humanos que somos. Y así que no podemos desconectar de ellos, es imposible. Es como si se desconectamos de su papá, de su mamá. Debemos tener una relación, cuando la relación está buena, claro, con esta base misma de la vida y que permita a nosotros que somos aquí al respecto de la naturaleza y los animales. Sí, es muy importante lo que dice. Bien nos comentabas hace un momento y actualmente y gracias a tu fundación pues se atienden de manera gratuita a miles de personas al mes en casi 400 centros de salud que son centros humanitarios y también clínicas, pero en todo el mundo tienen también clínicas aquí en México. Alors, tenemos de centros humanitarios que son cientos y cientos, son un poco más de 1000 en realidad, de centros humanitarios. Tenemos algunas clínicas con médicos y terapeutas. Tenemos de farmacia, 4 por el momento. Y estamos terminamos la obra negra de un hospital
pour poder, bueno, aplicar la medicina alopata con la medicina emocional. Va a tener 2 quirófanos, 2 salas de parto, urgencia, que vamos a abrir muy pronto. Va a tener terapia intensiva por adultos, por niños, terapia sala aislada, quemadura y habitación. Vamos a tener alguna máquina como resonancia magnética, todo, rayo X, bueno, que es normal. Y vamos a tener como una sala de reeducación por los accidentes, por la gente que se readapta a la sociedad. Vamos a tener un spa igual por ayudar de dieta, sala de conferencia adentro. Bueno, todo un complejo por poder llevar la medicina emocional dentro de la medicina alopata. René May, gracias a tu labor humanitaria, este año has sido nominado al Premio Nobel de la Paz, reconocimiento otorgado por el Comité Nobel noruego a personas distinguidas, pues precisamente por su trabajo en favor de la fraternidad y la paz. Sí, es un punto importante de poder saber que alguna institución mundial como este premio Nobel te reconoce como candidato y es muy importante porque son muchos que piden, pero poco reconocer. De eso me parece importante por la fundación y la imagen que yo vehiculo a nivel internacional de México. Y sí, para mí es importante, es un paso más que me puede dar más credibilidad a todo lo que hacemos. Y finalmente, René, te pido que hagas una invitación a la audiencia, pues a que acuda este fin de semana. Escucharemos un mensaje de paz que traes para los zacatecanos. Sí, yo invito a todos a venir a sábado y domingo a Zacatecas para poder descubrir un nuevo tipo de información, de interpretación de la vida de forma inteligente y científica y de poder finalmente llevar con su petición o con su problema cómo le podemos ayudar. Así que sí, le invito a todos. Gracias. René, ¿dónde puede tener más información la gente? ¿De dónde vas a estar este fin de semana? ¿A través de alguna red social? Sí, tenemos una página internet que su nombre es www.renemey.org y así que puede, y un Facebook oficial con mi nombre, Facebook oficial René May. Así puede tener todo. Bien, pues te agradecemos muchísimo y aquí nos vemos este fin de semana en Zacatecas. Muchas gracias. Gracias, Manuelo, y saludo a todos. Gracias. Gracias. René May. Bueno, nosotros continuamos con más.